Bueno, pues a través de fuentes internas de la cárcel de Surat Thani, en Tailandia, donde se encuentra nuestro, entre comillas, amigo Daniel Sancho, pues voy a comentar algunas de las manifestaciones que parece ser que ha hecho dentro de ese recinto antes de salir de la celda donde se encontraba hasta estos días a la nueva a la que le han llevado. Parece ser que por ciertos problemas psicoemocionales, incluso físicos, que tenía en la celda antigua. Vamos con todo ello. Pues hoy, al parecer, en los últimos días o semanas, Daniel Sancho parece que estaba en un punto bastante crítico en cuanto a su estado psicoemocional. Todo esto que voy a comentar es en base a lo que ha reflejado una compañera youtuber en su canal, que yo no voy a entrar si es cierto o no es cierto. Si lo quiero poner aquí a la luz es porque, aunque en el peor de los casos no fuera así, que esas fuentes internas no estuvieran diciendo la verdad o que la información no sea al 100% verídica, pero sí que hay algunos puntos que creo que no solamente para este caso, sino para cualquier otro, nos puede servir mucho a todos como reflexión para que cada uno, dentro de su ámbito y dentro de su conocimiento, le pueda hacer o nos pueda hacer a todos entender un poco esa parte psicológica que muchas veces, como es algo que no se puede tocar, ni se ve en una radiografía ni en una ecografía, pues parece que no existe. Y realmente es lo más importante que mueve al ser humano, que hace a vivir al ser humano y que nos hace también estar felices o desgraciados, contentos, tristes, que es nuestro estado psicoemocional. Así que vamos a empezar con algunos de los puntos en los que parece ser que cuando Daniel Sancho se alejaba o empezaba a salir de esa celda en la que parece ser que estaba ya, como comentaba antes, en un estado bastante, ya me entendéis, pues comentó alguna que otra cosa que yo creo que nos puede llevar a todos a la reflexión. Y vamos con, yo quiero ser, como siempre, ya lo sabéis, muy objetivo y voy a decir todas las palabras, que para eso me lo he apuntado aquí en la chuleta, para que no ponga nada de mi propia ensalada, sino que sea de la ensalada de la que a mí por lo menos me ha llegado, como os decía, que yo creo que es cierta, y si no lo fuera, aún así nos va a servir a todos mucho, y si no, ya me lo diréis al final. Pues mira, por ejemplo, él comentaba, aquí adentro aprendes lo que significa morir cada día. Y es que una de las cosas más importantes que tiene el ser humano es la libertad. La libertad de ser, de hacer, de estar, de realizar, de cumplir esos objetivos, esas metas, que cada uno podemos trazar las nuestras, unos de una manera, otros de otra, no es que sean ni mejores ni peores, siempre y cuando no perjudicamos, no hagamos daño a un tercero, a unos terceros, pues esa libertad es la que nos permite respirar, la que nos permite levantarnos cada mañana con una cierta ilusión porque sentimos de que puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, voy a decir esto, voy a decir lo otro, voy a acompañar aquí, voy a acompañar allá. Esa libertad es algo, es un don y es una facultad que, desgraciadamente, aunque no estemos en un centro penitenciario, pero en cierto punto y en cierta medida, no somos libres ninguno de nosotros, y yo creo que eso lo podemos atestiguar todos. Un ser libre ahora mismo, en este mundo en el que nos ha tocado vivir, muy poquitas personas o seres pueden decir, soy libre, con mayúsculas. Todos estamos atados, encorsetados, entre comillas, encarcelados a horarios, a trabajos, a obligaciones, a ciertas funciones, a problemas, a conflictos, a una serie de cuestiones que muchas veces nos vemos obligados a hacer, a realizar o a vivir en contra de nuestra propia libertad, que es lo que realmente lo que a mí me gustaría realizar, me gustaría hacer o me gustaría decir, pero me veo condicionado, limitado por una serie de cuestiones, de lo más diversas, como nos podemos imaginar, que no me hace ser libre. Pero claro, si ya eso lo aumentamos de una manera importante, metidos en una celda,
en una celda en Tailandia, que precisamente no son como las de aquí en España o de la mayoría de los países europeos, que más que cárceles, como he comentado en alguna ocasión, son casi hoteles, y no de una estrella ni de dos, sino prácticamente de tres. Pues si esa libertad, cuando estamos fuera de, estamos ya condicionados y limitados, imaginaros cuando estamos en una celda, y en una celda de las condiciones en las que puede y son las de Tailandia. Es muy, muy duro, muy fuerte, porque ahí sí que la libertad está no bajo mínimos, sino más bajo aún de los mínimos. Y eso parece ser, según nos ha reflejado en este comentario de esas fuentes internas de esa cárcel, que así lo manifestó Daniel Sancho. Totalmente comprensible, totalmente verídico. Que realmente él lo sienta así. Bueno, pues si nos atendemos de que esto es verdadero, pues parece ser que es lo que siente. Si es un invento, que no es un invento, porque vuelvo a repetir como decía al principio, todos de una manera o de otra, yo creo que lo podemos entender y comprender de que la libertad prácticamente todos la hemos perdido. Y más aún cuando esa pequeña libertad que nos puede quedar a cada uno de nosotros, nos meten entre barrotes y barrotes de las características de los barrotes que hay en Tailandia, pues imaginaros que ya la libertad queda ya ni siquiera en una palabra, en un recuerdo o en un vago recuerdo. Siguiente frase: nadie que haya estado entre estos muros vuelve a ser el mismo. Es obvio, es evidente. Una persona, por muy ruin, por muy tremenda, por muy monstruosa que pueda ser, cuando tiene una experiencia de ese tipo en un estado carcelario de esas características en un tiempo prolongado, lo que uno era prácticamente deja de ser. Es muy complicado, muy difícil que en esas condiciones, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, se pueda mantener ese equilibrio, esa cordura, ese mantenernos más o menos centrados sin perder esa identidad propia nuestra. Eso es prácticamente, eso sí que es, como diría Tom Cruise en su saga de Misión Imposible. Entonces, esa manifestación que al parecer hizo Daniel Sancho cuando salía de su antigua celda, pues yo creo que lo podemos corroborar absolutamente todos. O sea, cada uno de nosotros, cuando incluso fuera de cualquier centro penitenciario, cuando nuestro estado cambia, es decir, si estamos solteros y nos casamos, si estamos en un trabajo y pasamos a otro, si vivimos en un país y vamos a otro país, es decir, cuando alguna cuestión cambia, obviamente algo cambia dentro de nosotros, porque sí o sí nos tenemos que adaptar, acoplar a esas condiciones en las que ahora estamos. Diferentes, ya no vamos a entrar si mejores o peores. Claro está que en el caso de Daniel Sancho no ha sido para mejor, sino para mucho peor, y más aún cuando el tipo de vida que llevaba hasta que le encarcelaron pues era de un chico VIP, un chaval que no había trabajado en su vida, un chaval que había vivido pues entre algodones, lleno de caprichos, con dinero siempre en el bolsillo, viviendo a todo meter en los mejores restaurantes, en los mejores hoteles, con las mejores compañías, en los mejores viajes, con los mejores... Pues el cambio ha sido muy fuerte y muy potente. Entonces, claro, al estar en ese estado, uno ya no puede ser el mismo. Ya no es porque te corten el pelo, como ha pasado en su caso, que tenía su melenita y se la han cortado, o que estuviera más morenito y ahora puede estar más blanquito, o pueda estar más delgado. Aparte de todo eso, de una parte psicológica, de lo que es uno, deja de serlo, porque se va enterrando, se va eliminando, va desapareciendo nuestra personalidad, nuestra esencia de ser, se va transformando, y lo ideal es que esa transformación fuese para mejor, que esa transmutación de personalidad psicoemocional que está sufriendo esa persona en esa penitenciaría
pues que eso emergiera, como se suele decir, resurgiera el ave fénix de sus propias cenizas, pero en la mayoría de los casos, y más cuando es en un estado de Tailandia, que ahí no se va a la recuperación, a la reincorporación, a la vida, sino castigo, castigo puro y duro por lo que se ha hecho y por lo que te han sentenciado y por lo que has sido enjuiciado, pues, ¿qué os voy a decir? No puede ser uno el mismo. Y si lo consigues, realmente eso sería digno de estudio porque no se conocen casos, aunque incluso en cárceles VIP, como las que hay aquí en España, en Europa, la gente que ha estado X años en esos centros penitenciarios, pues estando en un punto en el que incluso han estudiado carreras, piscinita, manualidades, bueno, yo que sé cuántas cosas más, reconocen de que cuando salen de ahí son otros. ¿Mejores o peores? Ya se verá, pero son otros. Cuando esas condiciones son más duras, más fuertes, más agresivas, pues eso tiene sí o sí, como lo decía, el 99,999%, es que ese cambio personal es una realidad. Por eso también otra frase que dice Daniel Sancho, dice, yo ya no soy Daniel Sancho, soy lo que queda de él. Tampoco ha pasado tanto tiempo, han pasado unos cuantos meses, pero tampoco se puede decir que lleve 4, 5, 8, 10 años. Pero en ese tiempo, en mayor o menor medida, como decía anteriormente, ya no puede ser el mismo. No puede ser el mismo por lo que he estado mencionando anterior. Y además, entre otras cosas, cuando uno está sí o sí encerrado, no solamente por fuera, sino encerrado uno en sí mismo, ahí se produce una alquimia muy determinada en la cual ya dejo de ser lo que yo era en base a mi vida, a mi forma de pensar, a mis circunstancias, a mis objetivos, a mis sentimientos, a mis pensamientos, a mis ideas. Y ya transmuta y cambia completamente a otra cosa, que se puede resumir en una de dos: supervivencia o autodestrucción. Y si esa transmutación se va a la supervivencia, ya no vas a ser el que eras, es obvio, pero renace algo dentro de uno en el que te va a permitir eso, sobrevivir interna y externamente. Y si no se canaliza por ahí, aparece el otro lado, que es el de la autodestrucción. Es decir, poco a poco esa persona se va corriendo, cada vez se va eliminando a sí misma, se va autodestruyendo, se va autocomiendo, para entendernos, hasta que llega un momento que es la nada. Y esa nada conduce o bien a una enfermedad, o a un suicidio, o a una, en fin, algo en lo que llega un momento en el que esa persona deja de ser, pero en todos los planos: mental, emocional, espiritual y por supuesto también físico. Y ya cuando le trasladan a la nueva celda, que más o menos parece ser que era muy parecida, porque no es cuestión de decir, no, salgo de una que tiene unas dimensiones, tiene unas características y tal, y ahora me pasan a una celda VIP. No, a lo mejor puede cambiar alguna cosita, a lo mejor sea un poquito más grande, quizá a lo mejor algo más aseada, o que en vez de tener 3 compañías, a lo mejor tengas una o tengas 2, pero se lleva un poco como es de suponer y como es obvio. Y ahí también parece ser que Daniel Sancho hizo la siguiente reflexión: a veces el peor castigo no es estar encerrado, es seguir respirando en un lugar donde todo lo que eres o has sido ha muerto. Pues sí, eso es lo que uno respira. En un lugar de esas características, ¿qué va a respirar uno? Dolor, sufrimiento, culpabilidad, resquemor, venganza, malestar. Eso es lo más normal, lo más normal. A poca conciencia
que le pueda quedar a una persona que haya cometido una aberración, como es el caso de Daniel Sancho, por lo que se conoce y por lo que se ha enjuiciado y se ha sacado a la luz, por muy poquita conciencia que haya, eso nos va a hablar. Y ese hablar, pues obviamente no nos va a producir una alegría, porque el ser humano, en esencia, es un ser bueno, es un ser justo, puro, digno. Cuando por X, por Y o por Z ha habido una transformación y esa personalidad no es ni buena, ni es justa, ni es adecuada, ni es correcta, ni es solidaria, ni es humana, sino todo lo contrario, pues eso es lo que vas a respirar. Y cuando estás en un lugar donde en mayor o menor medida todos los que están ahí, unos más, otros menos, uno a lo mejor ha matado, otro no ha matado, uno ha hecho esto, el otro, se crea una vibración, un ambiente irrespirable, pero que tienes que respirarlo, no te queda otra. Esto es como la comida, será mala, estará fría, será a lo mejor lo mismo, estará mal cocinado, lo que sea, pero es lo que hay y es lo que hay que comer. Que a lo mejor los primeros días a lo mejor te dan arcadas o es imposible tomarlo, pero cuando ya el hambre empieza a removerte, te lo comes como sea. Entonces en esos lugares pasa exactamente igual. Tienes que respirar. Y ese ambiente, como decía antes, mental, emocional, que exhalan cada uno de los que se encuentran ahí, incluso los trabajadores que se encuentran en esos centros penitenciarios, que no es un trabajo precisamente maravilloso, bonito, agradable, dignificante, constructivo, pues no lo es. Es un trabajo en el que gracias a él pues se llevarán su sueldo a su casa para mantener a su familia, pero lógicamente dudo que los que trabajen ahí, por lo menos en un porcentaje muy alto, tengan un estado de felicidad, de sentirse completos, de decir esto es lo que a mí me gusta, me levanto cada mañana con una ilusión para desarrollar mi trabajo. Lo dudo mucho porque es un trabajo muy duro. Entonces, por un lado, los que están ahí encarcelados, la vibración que deben de exhalar minuto tras minuto, todos un día tras otro, más luego lo que os decía, las personas que incluso están trabajando según su carácter, su forma de ser, más duros, más agresivos, menos agresivos, más comprensivos, menos comprensivos, más amables, menos amables, pero más o menos lo general es precisamente lo menos amable, lo más agresivo, lo más duro. Entonces, todo eso día a día te lo estás comiendo, lo estás respirando. Y entonces, como dice la frase, que al parecer dijo Daniel Sancho, eso muere contigo porque es como un veneno que va envenenándote poco a poco, día tras día, y cuando te quieres dar cuenta, todo lo que tú eres huele ¿a qué? A destrucción, a muerte, a no ser. Por eso el verdadero castigo, la verdadera y auténtica cárcel, no es esa de los barrotes, es esta, la de la mente. Porque cuando la mente está en un nivel positivo, en un nivel vibracional alto, es nuestro mejor amigo. Pero cuando es justo lo contrario, es nuestro mayor enemigo. Entonces, ahí nos encarcela. O bien nos hace sentirnos libres o nos hace sentirnos encarcelados. Entonces, esa es la mayor cárcel. Hay personas que están libres, entre comillas, porque no están en un centro penitenciario, pero su mente los tiene encarcelados, los tiene esclavizados. Y son más infelices, incluso que quizás a lo mejor personas que están quizás entre cuatro paredes. Para que esa mente se sienta libre, se sienta feliz, es lógico y obvio que nuestros actos
nuestros hechos, nuestras vivencias, nuestras experiencias tienen que ser dignas, tienen que ser positivas, tienen que ser de alguna manera en la que esa mente, por un lado, esté tranquila, por un lado, esté feliz, esté armoniosa, esté en equilibrio. Pero cuando eso no está, porque sé que he cometido algo terrible y monstruoso, como puede ser el asesinato o el crimen hacia un tercero, y como en el caso de Daniel Sancho, incluyendo incluso esa atrocidad de ese descuartizamiento, eso nuestra mente, nos guste o no nos guste, lo tiene grabado a fuego para entendernos. Y no nos lo podemos quitar y sacar, no como hizo Daniel Sancho, que cogió el cuerpo, lo hizo trocitos y al mar o a la basura, y aquí no ha pasado nada. Eso no lo podemos hacer con nuestra mente, eso va con nosotros. Estemos donde estemos, vayamos donde vayamos, estemos solos, estemos acompañados. Y según lo que aquí albergue, esa es la libertad o el encarcelamiento que vamos a tener. Y todo esto nos lleva a la destrucción sistemática de nuestra propia identidad. Lo que realmente somos, ese sello con el que nacemos cada uno de nosotros, que por eso siempre se dice, y es así, no hay dos seres iguales en el mundo. Ni han existido, ni existen, ni existirán. Esa identidad única, indisoluble, indivisible, esa identidad, como también decía hace unos minutos, se va transformando sistemáticamente en base a esa vivencia en la que nos encontramos. Entonces, en un centro penitenciario de las características, por ejemplo, de Surataní, donde está Daniel Sancho, esa destrucción sistemática de nuestra identidad es sí o sí una realidad. Es. Nos guste o no nos guste. Lo merezca o no lo merezca, pero es la realidad. Y cuando esa identidad propia nuestra no está, se crea un vacío tremendo y aterrador. Porque cuando eso deja de ser, ¿qué somos? Cuando nuestra propia identidad, que es, deja de ser, deja de estar, ¿qué somos? ¿En qué nos convertimos? Por eso se dice que Daniel Sancho está llegando a un punto de no retorno. ¿No retorno a qué? A lo que era. Un no retorno a lo que fue en su momento Daniel Sancho. Un retorno a lo que, como he comentado antes, a su propia identidad, a su propio ser. Es decir, es un camino del no retorno, pero no retorno a la vida tal y como se configuró en su momento y en su origen. Esté en la cárcel o si llega un momento en el que esté en otra cárcel, a lo mejor quizá ya en España, o incluso pueda llegar a estar libre, ese punto de no retorno de lo que él fue nunca más se va a recuperar. Como se dice, lo que se va, se ha ido. Lo que se quita ya no puede, ya no va a ser devuelto. Y esa persona tendrá que, entre comillas, reconstruirse como una especie de Frankenstein, que una vez ese ser fallecido, pues se va componiendo con un cacho de aquí, de allí, de esta forma, de otra manera, para poderse levantar y poder seguir caminando. Pero ya no como lo que realmente era en su origen, sino como ese Frankenstein que sigue viviendo, su corazón sigue latiendo, sus pulmones siguen respirando, su estómago sigue funcionando, etcétera, etcétera, como esos pies siguen caminando, pero ya en un Frankenstein. Porque ese punto de no retorno a lo que fue, a lo que era, y si tiene que seguir caminando, ese punto ya es otro totalmente distinto, en el que va a estar compuesto de formas, de maneras que no eran las originales, que no eran las de su identidad, y son las que
mejor o peor, tendrá que convivir con ellas hasta el último día de su vida. Pues lo dicho, muchas gracias y nos vemos en el próximo videoprograma, sin olvidaros de que tenéis que suscribiros, de darle like al canal, de compartir y dejar vuestros comentarios, que todo eso me ayudáis para que esto pueda continuar hacia adelante. Hasta pronto.